Hola familia Vida Abundante, Dios les bendiga. Es un honor poder glorificar una vez más el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré en tus manos.
Te adoramos, Jesús, digno de gloria, digno de honor. Que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control, Jesús. Gracias porque nos sostienes con tus manos, Señor.
Bendiciones, hermano. Es un gusto saludarle en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estas cosas puede ser que no sean tan buenas como las miramos, pero al final ayudarán para bien o el Señor las encaminará para bien. En esta oportunidad quiero compartir la palabra de Dios, el tema titulado Acerquémonos a Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en Santiago 4:8. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vea cómo habla el apóstol Santiago y dice la forma de acercarse a Dios. A los pecadores, que purifiquen los corazones o que limpien los corazones. Y a los de doble ánimo también les habla. Aquellos que piensan de una manera hoy y piensan mañana de otra. Aquellos que hoy están firmes y mañana están desanimados. Que aquellos que hoy corren la carrera y mañana desisten de seguir corriendo la carrera o de estar peleando la buena batalla. Estos de doble ánimo, dice la palabra del Señor, que son como las olas del mar, de acá para allá, y dice que tal personas nunca lograrán nada. Por lo tanto, el apóstol nos habla a todos de qué manera podemos acercarnos a Dios. Si analizamos esta escritura, nos damos cuenta que no solo es que podemos alejarnos de Dios, sino que Él también se aleja de nosotros. Podemos entonces hacernos una pregunta: ¿qué tan cerca estoy del Señor? También nos podemos preguntar: ¿qué tan cerca está Dios de mí? Es una pregunta que es indispensable hacérsela, porque no nos conviene que Dios esté lejos. Lejos, Dios a nadie le conviene, a ninguna familia le conviene. El consejo del apóstol Santiago por eso es: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es un consejo o recomendación que es urgente ponerlo en práctica. Cuando el Señor habla y la palabra del Señor nos dice algo, no podemos dejarla pasar por alto. Es importante actuar y actuar rápidamente. Este acercamiento no solo son decisiones, son acciones. Cuando hablo que no solamente son decisiones, es que podemos decir y pensar así: me voy a acercar a Dios, pero no es simplemente pensar que me voy a acercar. Las acciones son que tengo que actuar diferente a como he estado actuando, y de esa manera me estoy acercando a Dios. El alejamiento ocurre por algo. Hay una causa. Hay que identificar cuál es la causa. El acercamiento también va a ocurrir por algo. Si quitamos la causa por lo cual nos alejamos de Dios, entonces de esa manera nos vamos a estar acercando al Señor. La acción correcta es: voy a apartarme de lo que me alejó de Dios. Y si me aparto de lo que me alejó, entonces de esa manera me estoy acercando. Cuando usted se aparta, es hasta entonces que se está acercando verdaderamente al Señor. ¿Por qué acercarse a Dios? Porque Dios lejos no nos conviene. El motivo de la separación entre el hombre y Dios siempre va a ser el mismo. En Isaías 59:2, la palabra del Señor dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quien sea que lo practique, el resultado es lo mismo. Si la persona que conoce a Dios lo practica, entonces va a hacer que el Señor se oculte, y no solamente eso, sino que haya una separación y una división entre la persona que practica aquello que al Señor no le agrada. Si el justo se descuida y hace lo mismo de aquel que no conoce a Dios, se estará separando igualmente de Dios. La Escritura dice: la justicia que hizo no le será tomada en cuenta. Por su pecado que cometió, por él mismo morirá. Santiago habla de la necesidad de acercarse a Dios. ¿Por qué es necesario? Porque no nos conviene estar separados de Él. ¿Por qué no nos conviene separarnos de Él?
es que no es un simple distanciamiento. Distanciarse de Dios es distanciarse de su protección, es distanciarse de su cobertura. Eso lo dijo Dios a su pueblo cuando los enemigos los oprimían, cuando los habían sometido. Y en Jueces 10:13 dice el Señor: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. El Señor les está diciendo: ya no van a poder contar con mi ayuda, no los voy a ayudar, porque ustedes me dejaron, entonces ahora no deben de contar con mi ayuda. Querían tener la protección de Dios, pero alejados de Dios. Que me proteja, pero vivo a mi manera. Que me proteja, pero hago lo que yo quiero. Que me proteja, pero no le obedezco. Eso no puede ocurrir. Que me ayude, pero no hago lo que Él dice. Eso es imposible. Dios dice: me dejaron, no os libraré más. Y cuando dice Él: no os libraré más, no simplemente es que no los va a librar más. También se alejaron de mí, se alejaron de mi ayuda, se alejaron de mi bendición, se alejaron de mi poder. Pero no solo se pierde la ayuda, sino también el derecho a ser oídos. El salmista habla en la palabra de Dios y en el Salmo 66:18 él dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y en el verso que sigue dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Observe que él dice: si hubiera hecho esto, Él no me hubiera escuchado. Sin embargo, como no lo hice, Él me escuchó. No ore si no está dispuesto a dejar nada. Hay oraciones que son en vano, que el Señor no las responde, y no las responde por la causa que ya hemos mencionado. No ore si no está arrepentido. No ore si no está dispuesto a acercarse a Dios. La oración primero debería de ser para acercarse a Dios, y después podemos pedir lo que sea. La palabra del Señor dice: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Observe cuál es la condición que pone aquí: permanecer en el Señor y permanecer en su palabra. No alejarse del Señor y no alejarse de su palabra. Si estamos en el Señor o si estamos cerca del Señor, la respuesta es segura. El Señor va a responder. Jesús dijo estando en la tumba de Lázaro: te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Por qué el Señor siempre, el Padre, oía a Jesucristo? Nosotros podríamos pensar: porque eras el Hijo de Dios, por eso nunca iba a dejar de oírlo. Pero la palabra del Señor también nos enseña que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Como no había pecado en Él, no había separación y no había cometido iniquidad, entonces por eso el Padre le iba a escuchar siempre. En Juan 9:31 la palabra del Señor dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si nosotros estamos cerca del Señor y permanecemos en Él, por supuesto que Él nos va a oír. Entonces la oración primero debería de ser para acercarse a Dios, para quitar aquello que nos estorba y que nos ha alejado. Y luego todo lo que pidamos en su nombre, según su palabra, tendremos una respuesta. Por eso nos conviene acercarnos a Dios. No perdemos su ayuda, no perdemos su bendición, y Él nos oirá si nos acercamos a Él. ¿Cómo acercarse a Dios? Con corazón sincero. Hay un acercamiento a Dios que es de apariencia, no es genuino. Es un acercamiento a Dios para ser visto por los hombres, según la palabra del Señor. A esto se refirió el Señor Jesucristo y dijo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Quiénes tienen su recompensa? Los que aparentan estar cerca de Dios, los que aparentan servirle, los que aparentan en realidad lo que no es. En Isaías 29:13 dice pues el Señor:
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Más claro, no podía hablar el Señor. Lo que Él dice es que el acercamiento no es verdadero, no es sincero, que el acercamiento es falso. Es falso porque es de bocas nada más. Es falso porque el corazón está diciendo lo contrario. La boca dice una cosa y el corazón dice otra. La boca honra a Dios y el corazón desobedece su palabra. Hay que tener cuidado porque creyendo que estamos cerca, podemos estar lejos de Dios. Un aleluya es válido cuando el corazón acompaña lo que la boca está diciendo. Hay que coordinar la boca con el corazón. De otra manera es acercamiento y honra de palabras, como dice la palabra que acabamos de leer. Cerca con la boca, pero el corazón lejos de Dios. La palabra nos dice específicamente cómo es que se puede o se debe acercar a Dios. En Hebreos 10:22 dice la Escritura: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No solo es sinceridad y no solamente es fe. Mucha sinceridad y nada de fe no es posible, no funciona. Mucha fe y nada de sinceridad o poca sinceridad también no es posible. Acercarse con un corazón sincero es que sea verdadero, que sea genuino y que no sea apariencia, sino que verdaderamente sea de corazón. El apóstol Pablo habla de la apariencia que tendrán algunas personas en los postreros tiempos y dice que serán tiempos peligrosos, que este tipo de personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y él dice: a estos evítalos porque están lejos de Dios, evítalos porque demuestran lo que no son, evítalos porque demuestran que tienen piedad, pero en realidad no la tienen. Más bien con su actitud están negando la eficacia de la piedad. Acercarse a Dios con corazón sincero es saberse acercar. Es de la manera que podemos acercarnos. De otra manera no estaremos cerca de Él. Al contrario, estaremos lejos. ¿Cómo acercarse a Dios? Por Cristo. En Efesios 2:17 la palabra del Señor dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿De quién está hablando aquí la Escritura? Está hablando de Cristo, que anunció las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas es que hay un camino para acercarse a Dios, que hay una posibilidad que el Señor nos abrió, que es posible hacerlo. El camino y único para acercarse a Dios es Cristo. Las buenas nuevas es que el plan de Cristo es que estemos cerca de Dios. El Señor eso es lo que quiere. No nos quiere ver lejos. A nadie quiere verlo lejos de Dios. Él sabe las consecuencias de alejarse del Padre. Por eso Él nos quiere cerca y por eso su obra. Las buenas nuevas es también que su obra fue para quitarnos con su sangre lo que nos alejaba del Señor. En Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vea que Él nos acercó con su sangre. Esta es una maravillosa noticia. Y vemos cuál es el plan, que nosotros estemos cerca. Y para eso el Señor se sacrifica. Si el Señor nos hizo cercano, esta es una pregunta: ¿por qué usted se aleja? ¿Por qué se aleja si el plan de Dios es que usted esté cerca? ¿Por qué se aleja si el deseo de Dios es que usted esté cerca? ¿Por qué se aleja si la voluntad del Señor es que usted esté cerca de Él? Evalúe qué le conviene, estar cerca o estar lejos. La realidad es que esta evaluación no se necesita mucha sabiduría para determinar qué es lo que nos conviene. El hijo pródigo se alejó del padre a una provincia apartada, pero no pudo vivir sin el padre. Él se dio cuenta que en realidad era imposible vivir sin él. Dice la palabra que en ese lugar comenzó a faltarle.
lejos de Dios Padre, siempre le faltará. A quien sea le faltará, y muchas cosas le faltarán, porque lejos del Padre a todos nos hará falta. ¿Qué nos faltará? Nos faltará paz, nos faltará reposo, nos faltará vida, nos faltará la bendición, nos faltará su cobertura, nos faltará su protección, nos faltará su apoyo. Todo nos hará falta. Pero la buena nueva es que por Cristo, el que se alejó puede acercarse nuevamente y puede acercarse confiadamente. No será rechazado. La palabra del Señor dice que nos acerquemos confiadamente, no confiando en nuestra justicia, confiando en el sacrificio de Cristo, confiadamente, pero después de habernos despojado de todo aquello que el Señor no acepta. En conclusión, ¿qué somos alejados de Dios? Árboles otoñales, sin hojas y sin fruto, nubes sin agua, según lo que dice el apóstol Judas. Según Cristo, alejados de Dios, ramas desprendidas del árbol, ramas secas que solo para el fuego sirven. Por eso, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es la mejor recomendación, y es la recomendación que hay que poner en práctica. El Salmo 73, 27 dice de la siguiente manera: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. ¿De quién? De Dios. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Observe dónde está el bien: cerca de Dios. Observe dónde tendremos el bien: acercándonos a Dios. Observe lo que tendremos cuando estamos cerca de Dios, el bien que muchas veces queremos. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, los que en esta hora están bien. Señor, te pido que extiendas tu mano de poder y misericordia por aquel que padece, aquel que se encuentra como en el lodo cenagoso. Extiende tu mano de misericordia. Toca a aquel que necesite el toque tuyo para sanidad, para bendición, para liberación. Señor, socorre a aquel que clama a ti día y noche. Estamos seguros que le hará justicia, porque así dice tu palabra. Bendice a tu pueblo, líbralo de todo mal, sosténlo en tu mano. Amén.